formas para identificar a una persona que tiene que tomar una decisión trascendental, irrevocable y que traerá consecuencias en lo inmediato, se lo puede hacer con una frase. Y esta frase es conocida como cruzar el Rubicón o cruzando el Rubicón. Esta frase la dijo Julio César en el año 49 a.C., cuando se encontraba justamente en el Rubicón, en el límite donde la República Romana consideraba que si alguien se cruzaba este límite con las tropas de un ejército, iba a ser declarado en el mismo momento un enemigo público de la República. Se dice que Julio César, después de un tiempo de haberlo pensado, meditado, parado en el Rubicón, dice esta famosa frase: "Dialea esta es", que significa la suerte está echada. Lo hace, provoca una guerra civil de 4 meses, donde cae la República Romana y da inicio al Imperio Romano. Cuando llegamos al capítulo de Lucas 19, específicamente en el versículo 28, llegamos al cruce del Rubicón del Señor Jesús. Relato conocido como el Domingo de Ramos, que provocaría hechos sucesivos que desencadenarían y terminarían con la crucifixión del Señor Jesús y sobre todo con la resurrección del Señor Jesús. Pero a diferencia de Julio César, Jesús no entró a Jerusalén como un dictador, sino como un rey, como un siervo, para dar su vida en rescate de muchos. No con un ejército entró el Señor Jesús en Jerusalén, sino con un puñado de discípulos y con una multitud que no sabía lo que cantaba. Los cristianos no celebramos algo fortuito o que se apoya en cuentos, sino los cristianos celebramos algo que es un hecho histórico. No celebramos algo que son mitos ancestrales, como los griegos, ¿sí? Que celebran los cambios de estaciones, de la naturaleza, o ciclos de la tierra, ¿sí? De la fertilidad y distintas cuestiones. El cristianismo está basado en la historicidad. No se puede discutir que el Señor Jesús fue una persona y que existió. Son hechos que se ubican en momentos reales. Sucedió en el tiempo del Imperio Romano, como leíamos en esta introducción, específicamente en la ciudad de Jerusalén. Participaron instituciones políticas y religiosas como el Sanedrín, como el Tribunal Romano, personas conocidas de la historia como Ainás, como Caifás, como Pilato y Herodes, que lo encontramos en cualquier otro libro de historia. Y fue específicamente en una fecha determinada, en el año 30 de nuestra era, después de Cristo, celebrada en la Pascua, ¿sí? Tendríamos que tener más tiempo para explicar lo que es la Pascua, pero el pueblo judío celebraba la Pascua de lo que era la liberación de lo que había pasado en Egipto mucho tiempo antes. Era una de las fiestas solemnes del pueblo judío, donde llegaban a Jerusalén de distintas ciudades, donde la ciudad de Jerusalén se alborotaba, donde tenían que pedir prestado a ciudades que alberguen a las personas que venían de los distintos lugares. ¿Por qué? Porque era por ley establecido que solo se podía celebrar en el templo, en el único templo que tenían en Jerusalén. Por eso la ciudad se alborotaba. Y en este contexto es lo que estamos celebrando, es lo que vamos a iniciar a celebrar. Como decíamos, está ubicada la semana de Pascua, iniciando con el Domingo de Ramos y terminando en la semana con el Domingo de Resurrección. En el medio pasa el lavamiento de los pies del Señor Jesús a sus discípulos, la traición de Judas. Una mujer le unge los pies al Señor Jesús, ¿sí? Para dar comienzo a la crucifixión y para que el domingo se dé la resurrección del Señor Jesús, ¿sí? Pero todo esto el Señor Jesús lo había hecho en el contexto de sus 3 años de ministerio. En Lucas 9:51, un tiempo antes a este relato que vamos a leer, dice que cuando se cumplió el tiempo, porque había un tiempo, afirmó su rostro
y fue a Jerusalén. Jerusalén, como decíamos, sede del gobierno religioso, foco de la oposición y de la corrupción. Querían eliminarlo los religiosos al Señor Jesús. Lo tenían controlado, sabían todos sus movimientos. Todas las historias que nosotros conocemos, que tenía cruces el Señor Jesús con los fariseos, eran personas que eran metidas como espías, ¿sí? Que lo estaban controlando y nunca podían, podríamos decir, hacerlo pisar el palito. Porque siempre el Señor Jesús tenía una respuesta trascendental para cada uno de ellos, ¿sí? Pero decíamos que la cruz no fue una casualidad. Lo hizo a plena conciencia, meditando. El Señor Jesús en este relato que vamos a leer en minutos no va engañado a Jerusalén, no va enajenado de lo que estaba pasando, sino que va en plena conciencia, ¿sí? Jesús sabía a dónde se metía, a dónde iba. Y desde esta frase que les dijo en Lucas 9:51, que la hora había llegado y se lo dice a sus discípulos por lo menos 3 veces lo que iba a pasar, de que tenían que ir a Jerusalén, y el Señor Jesús iba a ser crucificado, iba a ser maltratado, matado, y las ovejas iban a ser dispersas. Por lo menos en 3 relatos lo encontramos, pero la hora había llegado. Ahora los discípulos se oponían, habían hecho una rebelión oculta y a veces manifiesta. De hecho, el mismo Pedro le tiene que decir: Señor, que tal cosa no acontezca. Y el Señor Jesús le tiene que decir: apártate de mí, Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no sabes o no entiendes lo que estás diciendo. El Señor Jesús sigue adelante después de esta afirmación y hace la entrada triunfante, la entrada triunfal a Jerusalén. Era lo peor que podía pasar, ¿sí?, a la vista de sus discípulos. Entra visiblemente y ante una multitud con mucha gente que estaba cantando cosas que no entendía. Una ciudad alborotada por la Pascua, como recién decíamos, estaba justo celebrando la Pascua, la fiesta más grande, y los discípulos se preguntaron: ¿y dónde la vamos a comer? ¿Dónde vamos a celebrar? Siempre lo hacían en Betania, en la casa de sus amigos que lo recibían, pero el Señor Jesús tiene este relato preparado para ellos y para cada uno de nosotros en esta mañana, ¿sí? La entrada triunfal la podemos encontrar en los 4 evangelios. Es uno de los 3 pasajes que aparecen en los 4 evangelios, con la alimentación de los 5.000 y con la resurrección del Señor Jesús. Por eso el énfasis de lo que vamos a leer en esta oportunidad, ¿sí? Lo leemos, Lucas 19:28, solo 10 versículos, ¿sí? Dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos. La historia menciona quiénes son estos 2 discípulos, pero no nos vamos a meter en eso porque la Biblia no lo dice, ¿sí? Dice que mandó a 2 discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis: así. Y qué hermosa frase: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como Él les dijo. Saltamos al versículo 37. Dice que cuando le llevaron el pollino al Señor Jesús, le ponen el manto para ir a Jerusalén, y ahí saltamos al versículo 37, dice: y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Hace poquito el Señor Jesús había resucitado a Lázaro. Otro de los pasajes de los 4 evangelios, por eso lo bueno cuando llegamos a un relato bíblico es leer el contexto, dice que también iba con ellos Lázaro. Y la gente no era ajena de lo que estaba pasando. Y este relato se encuentra en el contexto de los 3 años del ministerio del Señor Jesús. Y estaban esperando a un rey que decía la profecía. Y justo iba a entrar como lo decía la profecía.
de que iba a entrar subido a un pollino, a un asno. Pero la gente estaba buscando un rey que lo libere de la opresión que estaba viviendo. Pero el Señor Jesús tenía otro propósito, que es lo que vamos a leer, ¿sí? Dice que daban voces, grandes voces, por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Fueron al Señor Jesús porque era tanta la multitud que no se animaron a ir a la multitud, sino que fueron al Señor y le dijeron: reprende a tus discípulos. Y el Señor Jesús le va a responder: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Dice que sigue en su entrada a Jerusalén y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos delante de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor Jesús, al llorar sobre esta ciudad y al mencionar lo que dice en el versículo 43 y 44, está mencionando lo que va a pasar más adelante, 40 años más adelante, en lo que iba a pasar con Tito cuando iba a destruir la ciudad. Pero sacar algunas enseñanzas rápidas. Se puede gritar que Jesús es el Señor, pero que Él no tenga la autoridad en nuestra vida. Se puede cantar y con mucho sentimiento, porque esto es lo que dice el relato, y con mucha énfasis, que Jesús es el Rey, pero que Él no sea verdaderamente el Rey en nuestra vida. La multitud aclamaba a un Rey que los liberte, pero el Señor Jesús tenía otro propósito. Entraba porque sabía que llegaba la semana crucial de su vida, donde iba a terminar siendo crucificado. El problema no está en las emociones, ojo. No soy de esos que pueden separar o dicen que hay que separar las emociones. No podemos separar las emociones. El tema es si estas emociones corresponden con nuestro sometimiento a su voluntad. Sacar 3 enseñanzas rápidas en esta oportunidad sobre este relato. En primer lugar, ver el control. El Señor Jesús está en control de todo. En segundo lugar, ver el compromiso del Señor Jesús. Porque alguien puede estar en control de una situación, pero no estar comprometido. Pero el Señor Jesús no solo estaba en control, sino que estaba comprometido con la situación y con lo que estaba viviendo. Pero en tercer lugar, hablar de su convicción. Porque alguien puede tener control sobre una situación o sobre algo que está haciendo, estar comprometido con la causa, pero no tener una convicción de lo que está haciendo. Entonces, ver estos 3 puntos, hablar brevemente en los minutos que nos quedan sobre esto, ¿sí? Y en primer lugar, hablar del control, ¿sí? Qué lindo, qué hermoso es saber que el Señor está al control de todas las cosas. Y más en este momento que estamos viviendo, ¿no? A nivel mundial, no solo Argentina, a nivel mundial. Reconocer y traer a la memoria sobre este pasaje que el Señor Jesús está al control de todo. Dice que particularmente mandó a 2 de sus discípulos para que vayan a una ciudad, para que vayan a una casa, para que vayan a esa casa y iban a encontrar un pollino atado, que ya era algo raro que un pollino esté atado y que lo puedan visualizar. Y que cuando le digan al dueño de ese pollino que se lo estaban llevando, el Señor Jesús le dice a sus discípulos que iban a ir a buscarlo, no tengan temor o tengan la confianza y que si ese dueño les pregunta por qué se lo llevan, decirle: el Señor, Kyrios, ahí no es el Maestro, no es el Mesías, sino que es el Señor de todas las cosas. El Señor lo necesita y se lo iban a dar. Por eso, en primer lugar, ver en este hecho el control. No hay nada que se escape. Tenemos un Dios, el Señor Jesús nos muestra que es un Señor de los detalles. Y esto lo vemos en este relato. Vayan a la ciudad, busquen ese pollino, agárrenlo, desátenlo y tráiganlo.
Todo esto para que se cumplan las profecías, ¿no? Estamos viendo evidencias. Y esto ya estaba dicho mucho tiempo antes, que el Señor Jesús iba a entrar de esta manera. Ahora, los discípulos lo entendieron esto mucho tiempo después. Porque los discípulos también estaban en la multitud que gritaban y que esperaban un rey, pero que lo saque de la opresión. Pero después de verlo crucificado y de verlo resucitado y tener el encuentro al Señor Jesús con muchos de ellos, vemos en el libro de Hechos, sí, capítulo 4, cuando Pedro y Juan, después de haber sido liberados de la cárcel, van y le cuentan a la iglesia, y la iglesia ora de esta manera. Me encanta esa frase cuando ora la iglesia, dice: soberano Señor, tú que has creado los cielos y la tierra, vos estabas en control. Y los discípulos, en esa oración, la gente, la iglesia que ora, mencionan en esa oración todos los relatos de lo que sucedieron en esa semana. Y dicen: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Los discípulos habían entendido, y lo entendemos en esta oración de Hechos, que habían comprendido lo que había pasado en esa semana. Pero después de un tiempo, los discípulos lo habían entendido. ¿El qué? Que el Señor Jesús estaba al control de todas las cosas. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado. El Señor Jesús va voluntariamente a la cruz. ¿Por qué? Porque su consejo y su mano antes lo habían determinado. Pero en primer lugar, hermanos, no nos olvidemos que el Señor, que confiamos, está en control de todo. Hasta en el más mínimo detalle. Vayan a esa ciudad, a esa casa, van a encontrar un pollino, desatadlo, y el dueño va a saber que si ustedes le dicen el Señor lo necesita, Él se los va a dar. El Señor es un Señor nuestro, al cual confiamos, que está en control de todo. Pero en segundo lugar, ver el compromiso del Señor Jesús. Dice la Biblia que Él tenía clara su visión y su misión. Su visión y su misión. Es algo que los que estudian administración de empresas, los que trabajan en una empresa, lo tienen ahí bien colgado como fundamento, la visión y la misión de la empresa. La visión es donde quiere ir la empresa, donde quiere ir una persona, una sociedad. Y la misión es cómo lo va a llevar a cabo esa visión, en un tiempo determinado. El Señor Jesús tenía bien claro cuál era la visión, cuál era la clave del Señor Jesús, ir a la cruz. Y su misión estaba siendo llevada a cabo en este tiempo. Por eso ver el compromiso del Señor Jesús. El Señor estaba comprometido. Él vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Él desde el inicio de su ministerio decía: en los negocios de mi Padre es necesario estar. Y lo vemos comprometido hasta el último momento. Hasta el último momento. Comprometido con la causa. Que, querido hermano, era vos y yo. Por eso el Señor Jesús, no solo en este pasaje podemos ver el control, está bajo el control de todo, sino que lo vemos comprometido. Era difícil entrar a Jerusalén, donde lo querían matar, donde la revuelta ya estaba abiertamente declarada, y donde Él sabía que la crucifixión iba a llegar. Pero Él no solo está en control, sino que estaba comprometido. Qué bueno saber es que tenemos un Señor que no solo está en control, sino que está comprometido con mi causa, con tu causa, querido hermano. Pero en último lugar, ver la convicción. Ver la convicción. Dice en el versículo 41 que leemos que lloró. Y ahí la palabra en el original es que lloró audiblemente, se hizo notar ese llanto. Y lloró por la religión hueca y vacía de su pueblo. Por la religión hueca y vacía de su pueblo. Alababan al Señor, pero tenían el corazón duro, y el Señor lo sabía. Lloró por las consecuencias que iba a sufrir su pueblo escogido más adelante, 40 años más adelante. Y lo dice: no va a quedar piedra sobre piedra en el templo. Y esto es lo que pasó. Un historiador, Josefo, dice que aproximadamente 1 millón de judíos murieron en ese tiempo, cumpliéndose lo escrito que decía el Señor Jesús: no va a quedar piedra sobre piedra. Leyendo sobre este pasaje, uno de los escritores que leía dice: alguien se imaginó a esto como la última tentación del Señor Jesús.
Y me pareció apropiado comentárselos. Porque la tentación que hace poquito vimos en la iglesia del Señor Jesús, ¿sí? Donde Satanás tira esos 3 dardos y dice que se apartó por un tiempo, eso nos da la alusión de que Satanás siguió tentándolo. ¿Por qué no ver este pasaje como una también de las tentaciones? El domingo de Ramos. Era difícil, por eso él estaba comprometido, pero él tenía otra convicción. Él entraba y era fácil haber sido tentado con: el pueblo te está clamando, el pueblo te está proclamando rey. Habría sido un escenario preferido, ideal para muchos políticos, que le digan y que la gente lo esté esperando. Pero el Señor Jesús dice que pasa de largo y se pone a llorar ante la ciudad, porque él tenía una convicción. Este escritor decía: ¿por qué no pensar que cuando llega a la punta de la ciudad y llora, Satanás estaba sentado ahí en una piedra esperándolo y diciéndole: Señor, fracasaste. Estos 3 años de ministerio no sirvieron de nada. Lo que quiere la gente es un rey que los proclame y que los liberte del yugo de los romanos. Señor, fracasaste. No quieren tus palabras. Señor, no quieren saber que vos sos la verdad y la vida. Ellos lo que quieren es el pan, que los alimentes. Mismo a tus discípulos le tuviste que decir y preguntarle: si quieren ir ustedes también. ¿Por qué no verlo como una tentación? El Señor Jesús muestra su dolor ante lo que estaba pasando. Que la religión de las personas hueca y vacía estaba esperándolo, pero no como el rey y salvador de sus vidas, sino como alguien que una semana después, iban a terminar gritando muchos de ellos: crucifícanle, crucifícanle. Por eso, terminar con estas conclusiones en estos minutos. Para los cristianos, para los que somos hijos de Dios, yo me preguntaba: ¿qué pensará el Señor cuando mira mi vida? ¿Qué pensará el Señor cuando mira nuestros cultos? Porque se puede ser intensamente emocional como lo fue esa multitud, que aclamaba, que iban con palmas, con ramos, por eso es conocido el Domingo de Ramos, que tiraban mantos, que aplaudían y que se juntó una multitud intensamente emocionada. Y vuelvo a decir que el tema no está con las emociones, sino si ellas coinciden con nuestra convicción. Si esas están sujetadas a la voluntad del Padre. ¿Qué pensará el Señor de mí? ¿Qué pensará el Señor de nuestros cultos? ¿Será que se tienen que poner triste como el Domingo de Ramos? ¿En ese pollino y llorar? ¿O decir como Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo? ¿Por qué? Porque estoy afuera. Corrie ten Boom, una misionera conocida neerlandesa, escritora, célebre en sus hechos porque en la Segunda Guerra Mundial albergó y le dio refugio a los judíos, fue muy conocida por esto, por este hecho hermoso que hace. En un momento, en una entrevista, le preguntan: ¿cómo haces para mantenerte humilde? ¿Cómo haces para mantenerte humilde después de tanta atención? Y Corrie responde de esta manera: cuando Jesús hace la entrada triunfal, entró sobre la espalda de un pollino y todos lo alababan. ¿Tú crees, le pregunta al que estaba haciendo el reportaje, que en algún momento a ese pollino se le cruzó por la cabeza pensar que todo lo que sucede es por él? Y termina diciendo Corrie: si yo pudiera ser ese pollino que Cristo cabalgue sobre mí en este mundo, yo le daría toda la alabanza y toda la gloria a Él. En otras palabras, yo quiero ser un burro fiel que sirva para que el Señor Jesús sea aclamado, sea proclamado y sea puesto en el lugar correcto que tiene que estar. Que seamos instrumentos para que este mundo pueda ver que hay un Rey, pero que hay un Salvador. Que lo más valioso que tenemos como hijos de Dios es que Él nos gobierne, que Él se pueda subir arriba nuestro y pueda reflejarse a través nuestro. Él es el Rey. Hermanos, llevemos esperanza. Llevemos esperanza. Él está al control. Él está comprometido. Como lo hizo en este pasaje, sigue comprometido con nuestra causa.
pero Él también tuvo una convicción. Ese control de todas las cosas, ese compromiso y esa convicción fue lo que lo llevó al Señor Jesús a morir y a ir a la cruz por vos y por mí, para dar su vida en rescate de muchos, para que todo aquel que en Él cree pueda ser salvo. Pero querido, termino con otra de las conclusiones para el prójimo. Para el prójimo que tal vez no conoce a Cristo y tal vez le pueda llegar este video titulado, conocido por el Domingo de Ramos. Mirá, en este momento de pandemia, en Argentina está saliendo una canción conocida, que es de John Lennon, Imagine, o Imagínate. Y leían esa letra donde en fracciones de famosos van cantando partes. Dice, imagínate que no hay cielo, que no hay paraíso y que no hay infierno. Imagínate que todos trabajamos en común, que no hay límites, que no hay países, y todos conocemos esta hermosa canción de este intérprete que fue John Lennon. Ahora, esto ni siquiera se cumplió en el ideal de John Lennon, porque por lo que vimos en una entrevista muy aterradora y escalofriante de la misma persona que lo mató, que salió 4 años más adelante a decir que él lo había matado, ¿sí? Y proclamándose como uno de sus fans, dice que lo mató. Ahora, te das cuenta que podemos imaginarnos un mundo donde no hay cielo, donde no hay paraíso, donde no hay infierno, pero no es la realidad. El cielo, el infierno existe. Por eso el Señor Jesús hizo esta entrada triunfal. Por eso el Señor Jesús desciende de los cielos, porque era necesario que los justos mueran por los injustos. Y va a ser esta entrada triunfal, y lo que va a pasar en toda esta semana, y lo que va a recordar el mundo en esta semana, es que el Señor Jesús fue crucificado. Y termina con la resurrección. Porque no creemos en una religión vacía solo de la muerte, sino de la resurrección. Ahora, la reflexión es que podés tener el sentimiento correcto, como lo tenía esa multitud. Estar en el lugar correcto, proclamándole cerca del Señor Jesús, tan cerca que hasta lo podés tocar y lo podés saludar, como lo estaba esa multitud, pero que tu corazón esté lejos de Él, como los tenía esa multitud. Y el Señor Jesús tiene que llorar ante ellos y decirle, porque conocía su corazón está lejos de mí. Que no pase esta mañana. Y querido amigo, vecino, amigo, que tal vez estás escuchando este video, que no pase un minuto más sin que Él pueda gobernar tu vida. Ahí donde estás, decirle que Él entre en tu corazón. Y Él entrará y te sellará. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga a poner en práctica esto, que Él está en control, que Él tiene un compromiso y Él tiene una convicción para cada uno de nosotros.